Buenos días, iniciamos con el segundo día de la Semana del Contador. Gracias a quienes están con nosotros desde el día de ayer y bienvenidos a quienes se están incorporando. El día de hoy tenemos al contador Marco Antonio Holguín con un tema bastante interesante. Les recordamos y les pedimos de favor que dejen su nombre del lado derecho en la cajita del chat. Disfruten toda su ponencia. Pues bueno, muchas gracias a los colegas y amigos del puerto de Veracruz que nos han invitado a esta charla en el Día del Contador Público. Y pues bueno, es un gusto para mí poder charlar, platicar con ustedes. El tiempo normalmente en estas épocas, híjole, se vuelve un arte poderlo administrar. Seré muy breve y muy objetivo para estos temas y en especial el tema que hoy nos ocupa, referido a la defensa fiscal del contribuyente en épocas de coronavirus, del COVID-17. Vamos a hacerlo como siempre lo hago. Digo, esta no es una conferencia, es una charla de amigos. Y bueno, me gusta darle difusión, a ver si mi equipo, alguien me ayuda a grabarnos unos minutos y luego cortaremos por aquí en una sesión en vivo para dejar documentado este tema. Y aquí le estoy dando un ejemplo. Aquí vamos a dejar marcado el tema de la materialidad para que luego el fisco no diga que no hacemos estas charlas. Ok, vamos a hacer un pequeño en vivo para vamos a empezar para la gente bonita que nos sigue en redes sociales. Y pues bueno, estamos celebrando el Día del Contador Público. Me da muchísimo gusto, platicaba yo el día de ayer. Hoy de alguna manera voy a fortalecer tópicos que el contador público debe de conocer y más cuando hace defensa fiscal. Y es muy importante este tema porque estamos viviendo y viviremos tiempos de escasez financiera. Ante esta circunstancia, el control público debe de ser muy, muy creativo con la finalidad de sugerir ideas para planear financieramente, válgase la redundancia, las finanzas de las empresas. Pero ¿qué sucede cuando ya hay recursos o los hay muy pocos? Pues bueno, existen obligaciones contractuales. Una de ellas es para con el fisco federal en relación a la obligación de corte constitucional de contribuir al gasto público. ¿Qué hacer cuando venga el fisco y no haya para pagar o lo poquito que haya se haya ocupado para pagar sueldos y salarios, etcétera? Pues bueno, se va a instrumentar seguramente medidas de fiscalización y de cobro forzoso, y en su caso la autoridad pues tiene los elementos para instrumentar el procedimiento administrativo de ejecución. Los contadores públicos de primera entrada, siempre lo he sostenido, somos el primer abogado con el que cuenta el contribuyente para defenderlo del embate fiscal. Hay una línea muy delgada entre el papel del contador público y el papel del abogado, para que nos quede claro. Ayer un contador se lucía y me quería explicar y dar una cátedra en redes de lo que era su percepción del papel del contador público frente a la defensa fiscal. Pues bueno, cada quien en esta vida habla como le ha ido, en la feria de la vida. Bajo esta perspectiva, hay que tener presente que la defensa que pueda hacer un contador público y que debe hacer, además, debe estar sustentado en el conocimiento exacto de la contabilidad de la empresa. Se debe de conocer la contabilidad de la empresa, pero también se debe de tener una preparación, un bagaje como el que ayer lo sostenía, como el que estudia un posgrado. Debe de acreditar que fue una universidad, que tiene de diferentes conocimientos técnicos, en algún momento hará probablemente algún examen, etcétera, pero se debe de tener vocación para hacer defensa fiscal. Y como la bamba se necesita un poquito de gracia y otra cosita arriba y arriba. Se debe tener experiencia documental, experiencia en el campo para identificar qué es un ingreso, costo y gasto financieramente y con efectos fiscales. ¿Qué mejor que la defensa fiscal la haga un abogado
que al mismo tiempo sea contador público y que ejerza las dos carreras, que conozca de la materia fiscal como abogado postulante y que conozca de la materia o de la técnica contable para identificar qué es un ingreso, costo y gasto, sus efectos fiscales, pero mucho mejor aún si el postulante también conoce de derecho penal del enemigo, etcétera, etcétera, con la finalidad de construir una sólida defensa de manera proactiva y no reactiva. Pero bueno, me voy a despedir de mis amigos de redes sociales. Muchas gracias. Me quedo aquí con la gente bonita con la que estamos platicando de este lado. Luego, entonces, considero que es muy, muy importante que el contador público que va a hacer defensa fiscal en épocas de COVID haya tenido una preparación, inclusive desde los orígenes, desde que empezó uno como office boy, como mensajero, que es lo mismo para tal efecto, como auxiliar contable, como contador general, mucho mejor si se incursionó en el área de los impuestos. Esto es así, porque cuando el fisco federal venga a revisar a un contribuyente sobre el cumplimiento de sus obligaciones de corte tributario, lo va a hacer considerando la mecánica de causación de las contribuciones. Dice el artículo 6 del Código Fiscal que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las normas. Luego entonces escucho a colegas desgarrándose las vestiduras que si la contribución se causa cuando se expide el CFDI, cuando se elabora un documento, cuando se hace un contrato, remitámonos al Código Fiscal y no hay mucho para perdernos. Luego entonces, en esta tesitura, debemos de tener presente que la infracción a una norma tributaria puede traducirse en imposición de una multa. O en un caso extremo, en la hipótesis, estaremos en presencia de una hipótesis de carácter delictivo. De ahí la importancia y trascendencia de que el contador público conozca la mecánica de los impuestos, cómo se causa el IVA, cómo se causa el ISR, cómo se causa el IEPS, qué aplicación tienen los retenidos. Es muy importante que el contador público conozca de este tema, porque ¿cómo puede defender un contador público en épocas de COVID y en épocas normales o anormales si no se sabe defender él solo? Un contador público debe de saber cuáles son sus derechos consagrados y reconocidos en la norma fundamental, en la Carta Magna. Un contador público debe de haberse ya leído varias de las convenciones o tratados internacionales, como quiera que se les denomine, porque ahí vamos a encontrar derechos a rango constitucional y de jurisprudencia en términos del 217 de la Ley de Amparo, por decirlo menos. Entonces, el nuevo bagaje ha cambiado. Los métodos, los programas de estudio de las universidades ahora sugieren el estudio del principio pro homine, el estudio de temas de convencionalidad para la carrera de contador público. Sugieren el estudio referido a conocer temas de tratados internacionales. Se hace un análisis del artículo 1 y 133 constitucionales. Cuando yo estudié contaduría, que fue apenas antier, no tiene muchos años, no veíamos esas materias, ni siquiera las teníamos referenciadas, pero bueno, hoy el México ha cambiado, tenemos interacciones internacionales a través inclusive de plataformas electrónicas como estas, que nos obligan a estar debidamente actualizados para aplicar las normas y defendernos puntualmente sobre el respeto a nuestra Constitución y en su caso los tratados respectivos. Ok, esta es una pequeña introducción, queridos amigos, no crean que me voy a pasar hablando de este tema, pero creo que a propósito del Día del Contador es importante para reconsiderar nuestra actitud, nuestra actividad, dónde estamos parados. A propósito del Día del Contador, platicaba en estos días que de repente nos quiere contratar un cliente o platica uno con alguien y de repente me decía una persona en una ocasión que quería contratar un contador para no tener problemas. Yo le decía, bueno, pues contrátate un psicólogo, jefe. O sea, como que, pero como decía el doctor Daniel Diep, que en paz descanse, el contador público lamentablemente se ha vuelto una extensión del fisco federal. Yo diría que con sus honrosas salvedades, de tal manera que el contador, decía el doctor, es un contador temeleyes o acataleyes. No cuestiona ni la miscelánea fiscal con el texto constitucional y su experiencia se suscribe solo a hacer pagos de impuestos. Decía el maestro don Osvaldo Reyes Mora que en las universidades enseñan a los contadores públicos, cuando ya egresan como tal, a hacer grandes cálculos de impuestos en la mayoría de los casos. Para tal efecto, los maestros de ISR, de IVA,
de impuestos propiamente, pero que lamentablemente en muchas de estas universidades no se les enseña a pensar, a cambiar el chip, a analizar, a cuestionar el tema tributario que tenemos en el escritorio. Hoy es lo que vengo a proponer sobre la base del conocimiento exhaustivos de las leyes que para tal efecto le permitan construir al contador público una sólida defensa. Y en ese sentido, lo decía hace rato, se debe de tener vocación. Decían los Tigres del Norte, sin talento no busques riqueza. Jefe, si eres tímido, si no te gusta estudiar, si no te gusta robarle horas a la madrugada, si no estás al pendiente de lo que dicen los diarios oficiales, si no checas la jurisprudencia de todos los viernes en el portal del Poder Judicial, con las excepciones respectivas, hay que dedicarnos a otra cosa, menos de hacer defensa fiscal. Pero ¿qué materia hoy no requiere de estudio? La arquitectura avanza, la ingeniería, el tema de medicina, pero ni qué decirlo. Bueno, entonces, sea cual sea nuestra trinchera, hay que tener vocación. Decía el maestro Emilio Margain Manatú, que el control público, por su formación, es el profesional de excelencia para ser el primer abogado con el que cuenta el contribuyente, y yo asumo y suscribo esa posición. En este orden de ideas, y con esto voy a empezar a entrar en materia, los contadores públicos deben de conocer cuáles son los criterios jurisprudenciales en materia de derechos humanos referidos a los pagadores de impuestos. Debemos de conocer criterios orientadores también en sentencias, debemos de conocer cuál es el papel de la PRODECON como ombudsman fiscal para poderlo subir al ring. Al efecto se han dictado, PRODECON ha señalado como prácticas o malas prácticas recurrentes en los actos de fiscalización, algunas que más adelante les voy a platicar. Entonces, bajo este esquema hay que saber cuál es la perspectiva de la autoridad al fiscalizar a un contribuyente. La autoridad siempre quiere saber qué pasa con los ingresos del contribuyente, qué está haciendo el contribuyente, cómo está ganando, cómo está obteniendo ingresos y cómo está aplicando esos recursos. En ese sentido, es muy importante saber hacia dónde se está orientando la política tributaria. El año pasado, en la reforma fiscal de 2019, noviembre para ser exactos, en íntima relación con la de diciembre, con el tema de recaracterización de operaciones, que afortunadamente será aplicable solo vía facultad de comprobación y que tiene muchas deficiencias, me parece a mí, la forma en que está redactado este tema, pero bueno, tiempo al tiempo. No es letra muerta, se va a investigar y perseguir a los contribuyentes vendedores de facturas. Se propone castigar severamente temas de outsourcing. El fisco dice que estos son esquemas agresivos de evasión fiscal. En la exposición de motivos que vemos en el 2013, que dio lugar a incrustar al nacimiento del 69B en el Código Fiscal de la Federación, la exposición de motivos dice que se pretende inhibir en la conducta de los traficantes de comprobantes fiscales. Ya hablamos de traficantes de comprobantes fiscales. A partir de este año y seguramente con aplicación en el siguiente ya tenemos temas de delincuencia organizada con sus respectivos matices, temas que deben de conocer los contadores, los abogados fiscalistas, los empresarios y los abogados penalistas para que no sean sujetos de abusos extraordinarios por parte de la autoridad. Por cierto, terminando esta charla, estaré dando otra charla referida a la violación al secreto financiero y bancario que comúnmente se hace en un acto de fiscalización cuando se solicitan estados de cuenta a los contribuyentes y estos por alguna razón no los aportan y el fisco lo solicita directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Luego entonces es muy importante que exista una cultura de la legalidad, una cultura de defensa, porque se fortalece así nuestro Estado de Derecho. Cuando nos contratan para tal efecto, para defender a un contribuyente, no nos contratan para satanizarlo si es bueno o es malo, eso en la iglesia. Nos contratan para hacer un análisis de un expediente sustentado en la actuación de la autoridad fiscal que debe respetar mayormente y en todos los casos la Constitución, punto. Si un acto es inconstitucional de autoridad, no puede surtir efectos en la vida jurídica del contribuyente, no puede.
Hay una teoría que hemos hecho valer sobre el vaso de agua. Si a un vaso de agua yo le pusiera un poquito de pino, por así decirlo, o fabuloso, gasolina, va a viciar toda mi agua, la que lógicamente ya no sería admisible para uso, para consumo humano, porque no podríamos a simple vista, a menos que se hicieran ya con procedimientos de última generación, pero no podríamos separar la parte contaminada y no contaminada del agua. Así la actuación de la autoridad fiscal, cuando actúa de manera ilegal en la esfera jurídica del contribuyente, violenta la Constitución, y un país culto que se precie de respetar su Constitución a través de sus tribunales no debe de permitir que nazcan a la vida actos contrarios a la Constitución, porque entonces el resultado es fruto de actos viciados, apelando a la teoría del árbol envenenado, no podría ni debería surtir efectos en la vida jurídica del contribuyente. Y a nivel nacional y desde hace muchos años, ¿cuántos actos están sustentados para determinar créditos fiscales o cobrarlos o instrumentar causas penales sobre la base de actos que violentan la Constitución? En materia penal se debería de solicitar el sobreseimiento del caso al tener la prueba respectiva, etcétera. Pero bueno, los contadores jugamos un papel muy importante a la mejora del proceso penal como peritos, encargados de hacer la contabilidad, de determinar la base contributiva referida al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, etcétera. Ahora bien, digo, voy un poco rápido porque traigo los tiempos de encima, no sé cómo vayamos, pero si hay una, voy a checar aquí mi liga, si hay alguna pregunta de alguno de ustedes, con todo gusto platicamos. Veo que no tengo preguntas y acá tampoco hay, ¿verdad? Bueno. Entonces, queridos amigos, queridos colegas, debemos de conocer también como contadores públicos para hacer defensa fiscal, debemos de conocer el contenido y alcance de las primeras, o no de las primeras, de las leyes que convergen o que van a converger en la defensa fiscal. Esta puede ser la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, ya ni decir del Código Fiscal de la Federación, las leyes impositivas del Código Civil Federal, etcétera. Recordemos que el artículo primero de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es enfático al señalar que en la regulación de derechos entre la autoridad y el propio contribuyente se aplicarán esta ley, las leyes fiscales y en su defecto el Código Fiscal. Tratándose de derechos, muchas autoridades tienen olvidada a esta ley y ya ni qué decir de los contadores. Muchas veces cuando los invito a un seminario, a una charla, todos traen bajo el brazo la miscelánea fiscal, pero se olvidan de conocer con puntualidad el alcance del Código Fiscal, que es el escudo protector del acto arbitrario de la autoridad fiscal. Y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es la espada para partir la ilegalidad de la actuación de la autoridad fiscal. Y les voy a poner un ejemplo muy claro que traigo aquí. Bueno, en este orden de ideas, queridos amigos, queridos colegas, deben de conocer también en un acto de fiscalización, y con esto entro al fondo de mi tema, ¿cuáles son los límites, cuáles son los alcances de un acto de fiscalización en cuanto a las exigencias legales? A ver, Marco, ¿de qué se trata esto? Bueno, el contador público por excelencia tiene una preparación basta para hacer la contabilidad de la empresa, diseñar el catálogo de cuentas, diseñar la guía contabilizadora. Es un perito para conocer cuál es el soporte de las operaciones financieras con impacto fiscal en el ente económico. Los contadores de excelencia que se han dedicado a preparar impuestos y que saben de contabilidad, que no anden inventando el hilo negro y el agua tibia, que se apliquen. Hemos revisado asuntos donde hay contadores, por ejemplo, que crean pasivos enormes de impuestos, y esos pasivos algún día se deben de cancelar,
Y si tú haces el papel de trabajo, el borrador o el cálculo de impuestos de tu cliente con un pasivo en materia de IVA, de impuesto sobre la renta, retenido, etcétera, y pasa el día 17 del mes inmediato siguiente, etcétera, etcétera, y ves que no se refleja una descarga en el estado de cuenta que tenga referencia con esas cantidades, pues algo está pasando. Y entonces el contador, pues no le pueden estar metiendo goles a ojos cerrados o que se dedique a otra cosa. Un contador es sinónimo de orden. Uno de los primeros libros que leí hace muchos años, que tiene que ver con lo edita el IMSP, habla de la perspectiva de la pequeña y mediana firma de contadores públicos. Y recuerdo muy bien que una de sus primeras páginas decía que no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Debemos de tener orden, zapatero a tu zapato. Un contador debe de estar haciendo contabilidad de día y de noche. Un abogado debe estar checando jurisprudencias de día y de noche, haciendo demandas de nulidad o juicios de amparo o demandas de amparo para ser más técnicos, de día y de noche. El contador hay que dejarlo que trabaje con sus balanzas de comprobación, con sus papeles de trabajo, con sus estados financieros básicos, con sus informes financieros para todos los usuarios de la contabilidad, ya que así de esa manera, el día que venga el fisco federal y tengamos una contabilidad implacable o impecable, mejor dicho, si es impecable, será implacable contra el acto arbitrario de la autoridad fiscal, porque si refleja fielmente el registro en términos económicos de las transacciones del negocio, de los ingresos, costos y gastos, y en la suma de lo posible cumple con todos los requisitos fiscales, solo nos quedaría estar presentes a un acto arbitrario o ilegal de las autoridades fiscales. Luego entonces, vamos a pensar que ya cruzamos todos esos filtros, estamos más allá del bien y del mal. A nuestra contabilidad no le duele absolutamente nada. La otra pregunta es, ¿el contador público está preparado para atender un acto de fiscalización? ¿Sabe qué es un acto de fiscalización? ¿El contador público sabe qué es un acto de gestión? O bueno, ¿cuáles son las facultades de gestión? Las facultades de gestión y las facultades de comprobación son dos cosas diferentes. Lo he platicado constantemente, les explico. El procedimiento instaurado en el numeral 69B de Código Fiscal y 69B bis, que tiene como consecuencia identificar a contribuyentes que realizan operaciones inexistentes, primer párrafo del 69B, último párrafo, actos o contratos simulados, es una facultad o constituyen actos de facultad de gestión. Bajo ningún concepto se le puede determinar un crédito fiscal a un contribuyente sobre la base del inicio de un procedimiento sustentado en el 69B del Código Fiscal. Si así lo hiciera, la autoridad va a perder una oportunidad maravillosa de poder fiscalizar. Son procedimientos de gestión. Si quisiera determinarle un crédito fiscal a un contribuyente que no se corrigió, porque así lo sugirió la autoridad fiscal cuando previamente inicia el procedimiento de 69B, pues bueno, va a tener que hacer facultad de comprobación. ¿Cuál es? Cualquiera de las 11 que señala el artículo 42 del Código Fiscal, que técnicamente vienen a ser 10, por una fracción que está derogada. Luego, entonces, hay que conocer, por vía de consecuencia, el contenido y alcance del artículo 16 constitucional, primer párrafo, que establece como derecho fundamental a que nadie puede ser molestado en su casa, familia, papeles, posesiones. Esto es en la contabilidad, en el domicilio de la empresa. Si no es en virtud de un mandamiento de autoridad, tiene que ser autoridad, tiene que haber un mandamiento, debe de estar fundado y motivado. Bueno, aquí hay una tarea mayúscula. La fundamentación y motivación no son cosa de poca cosa, válgase la redundancia. A ver, ¿qué entenderíamos por fundamentación? La cita de los ordenamientos jurídicos que habilitan a la autoridad para invadir mi esfera jurídica y que por excepción, porque es una cuestión de solidaridad social, permite que revisen si he cumplido con el pago de mis contribuciones, porque eso le interesa al país. Bueno, ok, está bien, pero se deben de citar porque corre la autoridad el riesgo de citar o de no citar algunos ordenamientos jurídicos y eso ya empieza a viciar o a violentar la Constitución. Ahora, fundamentación y motivación.
Cuando vean ustedes su constitución, van a encontrar que hay una I entre fundamentación y motivación, es una conjunción copulativa, deben de existir las dos, sin una de ellas ambas no funcionan y se debe de caer el acto de autoridad. ¿Qué entendemos por motivación? Voy caminando, voy manejando y me detiene un policía un día y me paro y le digo, ¿por qué me detiene? Y me dice, por seguridad. Eso no es motivación. ¿Por seguridad de quién o de qué o de cómo? Bueno, le dije, le voy a enseñar. Un argumento de motivación podría ser el siguiente. Bueno, señor, pocas camionetas como la suya circulan en esta ciudad, trae unas placas de fuera y toda vez que tenemos un operativo permanente de cuidado, etcétera, etcétera. Ok, regreso al tema de las facultades de comprobación. La motivación para revisar a un artesano, un agricultor, a un constructor, a un contador, un abogado, ¿es la misma? Por supuesto que no. Y el fisco utiliza machotes o formatos prescritos o establecidos en ese orden de ideas. Digo, no se me vayan a emocionar con el tema de los machotes. No son así negros, grandotes, o bueno, güerotes, no voy a discriminar ahora, ¿va? Pero esos formularios preestablecidos tienen sus matices de utilización, pero están sesgados al respeto constitucional. Bueno, en ese orden de ideas, tengo las 11:21, voy cuidando mis tiempos para no salirnos. Voy a platicarles, queridos amigos, queridos colegas, un ejemplo práctico, producto de nuestra praxis profesional sobre los excesos de la autoridad en una revisión fiscal y que pueden ser cuidados y atendidos por el contador público. El tema se trata de la defensa fiscal en época de COVID, pero yo creo que es defensa fiscal en cualquier época. Si yo conozco cuáles son los derechos de mi cliente, si yo conozco cuáles son sus derechos y conozco el principio de legalidad y conozco cuáles son los límites de actuación de la autoridad fiscal, voy a estar en condiciones utilizando los mecanismos que establece la ley, en este caso el Código Fiscal, para decir a la autoridad, hasta aquí llegas, hasta aquí no llegas, hasta aquí llego yo, hasta aquí llegas tú. Cualquier acto que pase de esa línea violenta la Constitución, rompe el esquema de que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. En un efecto dominó, violenta la fracción cuarta del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tocante a que todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado. Y bueno, tengo aquí en mis manos, es un material que estoy utilizando, es el primer módulo de nuestro diplomado que imparto en todo el país, que se denomina el ABC de la defensa fiscal en México, y voy a tocar algunos puntos que me interesa compartirles para incrementar nuestro acervo y nuestro bagaje como contadores públicos de excelencia. Queridos amigos, deben de conocer, por ejemplo, en este primer módulo hablo de las generalidades de la defensa fiscal y hablo de lo que es una revisión de gabinete y los vicios que ocurren desde hace muchos años en esta revisión. En el siguiente módulo hablo de las visitas domiciliarias, en el siguiente hablo de las revisiones electrónicas y en el último hablo de la atención al procedimiento administrativo de ejecución. ¿Por qué les platico esto? Ojo, hace muchos años, como contador público, me interesé en este tema. Realmente había muy poca gente que quería enseñarme o quería enseñar lo que sabe. En virtud de eso, ya vamos este año por el 5º año consecutivo, este diplomado tiene como finalidad llevar esa luz a esos contadores apasionados por la defensa fiscal del contribuyente. Porque, ojo, así el fisco revise a un contribuyente y a juicio del fisco haya detectado que existe compra y venta de facturas, si nos traen el expediente al escritorio y lo defendemos y aplicamos lo que dice la ley, en el mejor de los casos vamos a lograr la nulidad lisa y llana de todo el antecedente sin posibilidad que vuelvan a molestar a la empresa por los mismos impuestos y el mismo ejercicio. Lo dice el 53C del Código Fiscal, la jurisprudencia de la Corte,
encuentra respaldo en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en el 23 constitucional, por supuesto, etcétera. Tenemos sentencias del Tribunal Interamericano, de la Corte Interamericana, también vinculadas a este tema. De ahí la importancia de conocer el mecanismo de defensa de los contribuyentes. Debemos de conocer cuáles son las generalidades de los actos de fiscalización. Oye, un acto es ilegal. ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué es inconstitucional? Hay que checar temas de competencia o incompetencia. Hay que checar temas de falta de fundamentación o deficiencias, vicios de procedimiento que trascienden al resultado, la aplicación retroactiva de la ley que muchas veces hace la autoridad, temas de caducidad y prescripción, etcétera. Y bueno, así en ese orden de ideas, les sigo platicando temas que debemos de conocer nosotros los contadores públicos. Hay algo que les quiero compartir por ahí, y esto es bueno ya que estamos en el tema. No hay asunto perdido. Un asunto que haya llegado a tribunales colegiados y que confirme la sentencia del tribunal fiscal, por así llamarlo, en el sentido de que debe prevalecer el crédito fiscal, no le da derecho a la autoridad a cobrar como quiera. La autoridad, cuando vaya y le cobre al contribuyente e instaure el procedimiento administrativo de ejecución, debe de respetar los postulados del Código Fiscal y, por ende, la Constitución misma. Y hemos logrado, en los casos que hemos intervenido, lograr la anulación del procedimiento administrativo de ejecución, ojo, y en unos casos también de los créditos fiscales. ¿Por qué? Porque la autoridad nos ha hecho creer por mucho tiempo, por muchos días, que respeta principios de legalidad y de seguridad jurídica, pero eso no es cierto en la mayoría de los casos. Y tenemos, por ejemplo, un oficio normativo que se refiere a un criterio, es el mismo criterio del SAT, sobre los créditos fiscales firmes. Los créditos fiscales firmes como tal no existen en el Código Fiscal. Existen criterios normativos que en palabras sencillas señalan que crédito fiscal es aquel que tiene derecho a percibir el Estado. ¿Y cuál es el momento cumbre o en qué momento ya no tiene derecho el Estado a percibir ese crédito fiscal o a partir de qué momento es exigible? Recordemos que una cosa es el nacimiento de la obligación y otra cosa es la exigibilidad. Dice el artículo 2190 del Código Civil Federal, se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. Y si a mí me vienen a cobrar y promuevo el recurso de revocación porque alego yo la prescripción del crédito fiscal o violaciones en el procedimiento administrativo de ejecución por tener una génesis inexistente, etcétera, me puedo oponer legalmente, atento al 2190, y el crédito nunca será firme. Pero ojo, aquí debe de intervenir el contador público, el abogado fiscalista y el penalista para que no haya consecuencias en la esfera jurídica. Y el business, al final del día, el business es financiero. El business es financiero porque estos medios de defensa sirven para blindar sobre el conocimiento, aplicación y respeto de la Constitución al contribuyente para que no pierda sus bienes, no le embarguen sus bienes, no se los rematen como consecuencia de una auditoría que probablemente estuvo mal planteada, pero que ya fue consentida o perdida en tribunales. Eso es muy importante, y para que también el contribuyente no se vaya a prisión en su calidad. Cuando le estén instrumentando un acto de fiscalización, por la probable comisión de los delitos de defraudación fiscal y su equiparable, que son los que más duelen como consecuencia de haber vendido o traficado facturas, o en su caso cuando instauren el procedimiento administrativo de ejecución en temas de depositaría infiel, etcétera. Hay algo muy importante que debemos de tener presente. ¿Dónde está el balón de fútbol hoy en día, hablando de esa metáfora en la relación jurídica fisco-contribuyente como sujeto activo y sujeto pasivo? ¿Qué se está fiscalizando hoy en día? Se están fiscalizando temas de discrepancia fiscal. Traigo en la mesa un tema de discrepancia fiscal sobre un contribuyente que declaró 0 ingresos, al margen de la línea penal, que esa es otra historia y requiere otra defensa, o una defensa distinta, pero hay un momento en que los mismos documentos que utiliza la autoridad para fiscalizar van a servir como antecedente, como sustento para incriminar a un contribuyente. Así que, ojo, si bien es cierto, son dos procedimientos que se llevan en línea separada, hay un momento en que pueden converger los mismos. Ojo, eso es muy importante. Luego,
¿Qué se está fiscalizando? ¿A quién? A EDOS, a EFOS, a ECOS, empresas fachadas, empresas simuladas. Se está fiscalizando a socios de paja, socios de papel, socios quemados. Cuando los contribuyentes van y se inscriben al fisco federal y se tramita la e-firma, el fisco ya tiene el antecedente de esos socios, vienen de empresas quebradas, rompen el umbral de facturación esperada, están facturando millones de pesos y los socios son de colonias conurbadas o viven en extrema pobreza. Eso lo tiene identificado el fisco federal y sirve como antecedente para que el SAT instrumente sus acciones de corte penal. Hay que saber cómo se está moviendo la pelota. Por supuesto que se está fiscalizando en temas de discrepancia fiscal. Yo sugiero, y se genera con esto un valor agregado al despacho, a la firma. Chequen la vida, chequen el tema de discrepancia fiscal con el representante legal o accionista mayoritario de una empresa. Chequen cuáles son sus consumos en tarjetas de débito, de crédito, utilización de aviones, boletos de avión, etcétera. Y los consumos muchas veces rebasan lo pagado por asimilados. Los asimilados están satanizados hoy en día, salvo que sean de los buenos. Ingresos por sueldos, por honorarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos, etcétera. Y bueno, somos contadores, al final checa, pero no cuadra. Invocamos a San Agustín, dice un amigo San Agustín, y con un ajuste lo cuadramos. No, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y entonces, si los consumos rebasan por mucho el alcance de lo declarado por el contribuyente, y a veces ni declara, fíjense nada más lo que dice este artículo, que vale la pena tener presente. El 109, fracción primera, será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal quien consigne las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores. Ojo, queridos contadores, estimados contadores, los contadores son los profesionistas, profesionales idóneos para presentar las declaraciones anuales, pero no se equivoquen. Mi sugerencia como abogado que conoce derecho fiscal y un poquito de derecho penal fiscal, es que las declaraciones las presenten los contribuyentes, que las declaraciones no las presente el contador público, porque si se hace una investigación a nivel científico, podemos demostrar que no fue el contribuyente el que desde su computadora o desde su oficina presentó la declaración. Alguien me va a decir, sí, Marco, pero mira, que la utilización de la firma digital o la e-firma, como ustedes quieran llamarle, trae aparejada la carga de que quien la presentó expresa y manifiesta su voluntad de que así lo hizo, sí, para efectos fiscales, no para efectos penales. Y la gran mayoría de contadores son los que presentan estas declaraciones fiscales. Consignan las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores. Ojo, las declaraciones anuales, señores, son la columna vertebral de investigación de delitos referidos al 108 y 109 de Código Fiscal y los más castigados. Luego dice, en la misma forma, será sancionada aquella persona que perciba ingresos acumulables cuando realicen un ejercicio fiscal, erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los términos establecidos en la ley del impuesto sobre la renta. Ya estamos hablando de ahora de delitos fiscales. Entonces, regreso al tema. Vamos a sugerir, vamos a crear un servicio para que los socios o accionistas tengan una declaración limpia, pulcra, en relación con sus consumos, con sus erogaciones. Y bueno, ustedes son los peritos por excelencia para determinar de dónde proviene esa erogación que no se está declarando como un ingreso. Y ya ustedes sabrán qué tratamiento darle como ingreso no objeto, como ingreso acumulable o no acumulable o exento. Entonces, ese es otro tema, pero lo comparto porque eso es muy importante. ¿Cómo se sigue moviendo el balón de fútbol en la cancha?
Para este año ya tenemos un 5A que habla sobre la recaracterización de operaciones, pero no se aflijan mucho. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Pero, ¿qué se está gestando hoy? Empresas con pérdidas fiscales, empresas que no van a poder cumplir con sus obligaciones contractuales, empresas que van a tener demandas laborales, civiles, mercantiles, etcétera. ¿Estamos ya preparados para esos temas? Estamos preparados y estamos documentando los temas referidos a la fuerza insuperable, caso fortuito o fuerza mayor para llevarlo a pérdidas en algún momento. Sugiero que lo tengan presente. Casi me dan ganas de ponerle whisky al agua, pero todavía no llegan las 12. Entonces, seguimos platicando. ¿Cómo se sigue moviendo el balón? Tenemos amenaza latente de restricción de sellos temporales y en su caso cancelación definitiva de los certificados de sellos digitales de los contribuyentes que sirven para emitir sus comprobantes de ingresos. Este año se amplía el tema referido a la responsabilidad solidaria para contribuyentes identificados como EFOS. Eso no lo teníamos. Para contribuyentes identificados como EDOS. El baje del suite de los certificados de sellos digitales viene no nada más para EFOS, ahora para EDOS. Se extienden los supuestos de responsabilidad solidaria. Hoy cualquier contribuyente que no pague sus contribuciones retenidas en el día 17 del mes inmediato siguiente o de acuerdo al sexto dígito numérico del RFC de conformidad con la regla miscelánea respectiva, automáticamente entra en un tema de responsabilidad solidaria. La instrumentación del tema de la responsabilidad solidaria lleva un estudio por separado, no son enchiladas, no puede darse en automático, pero bueno, eso merece un estudio por separado. Tema de la materialidad, tema de la sustancia económica, ¿qué está pasando con estos temas? ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Qué están opinando los tribunales en este orden de ideas? ¿Cómo estamos documentando el control interno para acreditar el tema de la materialidad? ¿Cómo estamos atendiendo los temas de gestión referidos al 69B? Mi contribuyente, mi cliente tuvo operaciones con algún proveedor que quedó en un listado definitivo y por alguna razón no desvirtúe, pero no ha pasado nada. Bueno, ahora puede pasar, le pueden restringir los certificados de sellos digitales a los contribuyentes. Y hoy en día, con temas de tribunales cerrados, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al mismo juez que tiene en la mano la horca? Vamos a ir a la defensa administrativa para que el jurídico, en la gran mayoría de los casos, confirme lo que hizo el de auditoría o de recaudación. Complicado. Hay que ser proactivos, no reactivos. Bueno, y sobre esa parte, hace rato que analizaba el material, tenemos por aquí una tesis de jurisprudencia. Me llevaría todo un programa a analizarla, ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero solamente la voy a platicar porque va de la mano con el tema de la materialidad y la sustancia económica y los abusos que han tenido la autoridad sobre la base de aplicaciones de datos subjetivos, nunca objetivos y menos fundados y motivados. Fíjense, con relación a la jurisprudencia de fecha cierta, dice documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta. La connotación jurídica de la fecha cierta deriva del derecho civil con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. O sea que si yo tengo un contrato de fecha cierta, ya el acto no es fraudulento ni es doloso. Imagínense si esto lo recoge un comprador y vendedor de facturas. Es terrible. El que hace la ley hace la trampa, pero aquí parece que la Corte les da la salida a este tipo de contribuyentes. Así, la fecha cierta es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de su facultad de comprobación. Y lo que es inadmisible, que la jurisprudencia lo reconoce, que esa exigencia no está contenida en ningún ordenamiento jurídico para que se solicite, para que las deducciones puedan considerarse autorizadas
para efectos del impuesto sobre la renta y para efectos del impuesto al valor agregado vía acreditamiento. Luego dice que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que indiquen sus actividades fiscales. Ah, o sea que con el contrato de fecha cierta ya demuestro la adquisición de un bien. Bueno, ¿qué les platico? No les doy malas ideas, pero así está la pelota en este campo tributario, dicho en esta metáfora que nos ocupa. Ya hablé de la importancia de tener en mente el tema del decreto publicado el 8 de noviembre de 2019. Recuerden que tenemos reformas severas a la ley contra la delincuencia organizada, ley de seguridad nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del mismo Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal. Aguas con todo eso, no lo echen en saco roto. Recomiendo ofrecer a sus clientes o establecer medidas relativas a los temas del compliance. Ok, tema de derechos humanos, no lo echen en saco roto. Digo, nada más a manera de cultura. Tenemos a la Constitución de este lado, tenemos a los tratados internacionales de este lado, a la jurisprudencia de la Corte y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En un mismo plano, todas son Constitución, por aquellos de que todavía hay algunos maestros que enseñan con su pirámide de Kelsen. Bueno, seguimos platicando. Me quedan algunos minutitos, pero sí alcanzo a platicarles cosas que quiero compartirles. El tema de la dignidad humana atiende a la esencia y el fin y el respeto de los derechos humanos, en este caso, de los pagadores de impuestos. Eso es muy importante para tenerlo presente. Fíjense, esto vale la pena que se lo señale, porque luego estamos acostumbrados a cosas que no nos debemos de acostumbrar. Se nos fue la luz. Ah, ok, seguimos en vivo, me dicen que se nos fue la luz, pero aquí se fue un ratito, pero seguimos en vivo. Qué bueno. Entonces, hay algo que les quiero compartir que es muy, muy, muy importante, que tiene que ver con el respeto a la Constitución y que normalmente las autoridades fiscales no lo están haciendo o muchas veces omiten hacerlo y que es muy importante. Fíjense, dice el artículo 20A, fracción 9, y ha de decir el contador público, oye, ¿y yo qué hago con la Constitución? Bueno, ese tema es muy importante porque el artículo 20A, fracción 9 dice que cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales será nula. Cualquier prueba obtenida en una auditoría, en una revisión fiscal, en una revisión de gabinete, en una visita domiciliaria, en una revisión electrónica, cualquier prueba obtenida con violación a esos derechos fundamentales será nula. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales que se están violando? Pues los de legalidad y de seguridad jurídica, de estricto derecho, de estudio exhaustivo, etcétera, etcétera. Eso es muy, muy importante que lo tengan presente. Y les voy a compartir un ejemplo, queridos amigos, queridos contadores, que la verdad me hubiera gustado o me hubiera gustado oír alguna de sus preguntas o comentarios, pero les voy a poner un ejemplo y con este ejemplo un par de ideas casi terminamos. Miren, hablaba hace rato de conocer los límites de las exigencias constitucionales y legales en una solicitud de información, en una revisión fiscal, vía visita domiciliaria o revisión de gabinete, que son las más socorridas, y viene la cascada de revisiones electrónicas y determinación de contribuciones a través de esos conceptos. Fíjense, hoy en día el fisco ¿a poco no nos pide información referida a ingresos, costos y gastos en una revisión, señores contadores? Sí, por supuesto que el fisco nos pide información, nos piden declaraciones fiscales, nos piden informes sobre avisos presentados al RFC, nos pide información sobre la CURP del contribuyente o su representante legal, nos pide información sobre el correo electrónico, que es un correo personal del representante legal, el teléfono o móvil del representante legal para que a su juicio le dé cumplimiento al postulado señalado en el quinto párrafo del artículo 42 del Código Fiscal. Esto es de otorgarle el derecho, de comunicarle que tiene el derecho vía buzón tributario, comunicarle vía buzón tributario que tiene el derecho de acudir al SAT
para conocer de hechos o omisiones que entran en incumplimiento a las disposiciones fiscales. Pero por muy buenas intenciones que tenga el fisco, siempre lo he dicho, el fisco no puede ser, el fisco no es un chavo buena onda. El fisco es una institución que debe respetar lo establecido en la Carta Magna, en las leyes respectivas, para que se fortalezca nuestro Estado de Derecho y no haya abusos sobre los gobernados de este país. En ese esquema, ¿qué hacer si el fisco me pide todo eso? Fíjense, el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente señala lo siguiente, pero antes le doy una lectura rápida al artículo 1. Dice, la presente ley tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, se aplicarán las leyes fiscales respectivas y el Código Fiscal de la Federación. O sea, luego el Código Fiscal. Ahora, fíjense, este artículo 2, que acabo de parafrasear, dice, son derechos generales de los contribuyentes los siguientes, fracción 6ª, derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. Los documentos obran en formatos digitales. Entonces, la autoridad en su sistema informático ya tiene esta información y constituye un derecho del contribuyente no aportar esos documentos, pero eso no significa rebeldía. Estoy acogiéndome a un derecho contenido en una ley federal, en una ley que se estima legítima. En íntima relación, la fracción 9 de este mismo artículo 2 con la fracción 6ª dice que el contribuyente tiene derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa. Oyes, voy a distraer a mi gente que está en temas de costos, finanzas, etcétera, para que atienda todo el cúmulo de información que muchas veces de manera omnímoda y caprichosa solicitan algunas autoridades fiscales, como sigue siendo muchas veces la integración a modo de papeles de trabajo, que es totalmente ilegal. Bueno, pues, ¿qué crees? Y si ya enviaron la contabilidad electrónica, ya el fisco tiene esa información. Oye, Marco, ¿y qué pasa si el fisco me multa porque no entregué esa información y no me queda más que entregarla? Ah, ¿qué crees? El fisco está utilizando sobre la base de esa multa, véase un mensaje decodificado que se llama intimidación, amenaza, está siendo coercitiva y esa prueba se está obteniendo con violación a derechos fundamentales. ¿Cuál? El de legalidad, el derecho que tengo a que la actuación de la autoridad de mi esfera jurídica sea menos oneroso. Así se hace valer la Constitución en tribunales. Y yo no sé si atrás venía un tema de discrepancia, de tema de 69B, que ojo, el especialista en la materia debe de ver con una visión integral el acto de fiscalización para determinar las probables consecuencias penales que pueda haber de su defendido y corregirse inmediatamente para eliminar el tema respectivo al dolo. Eso se corre en cuerda por separada, pero existe la posibilidad. La antítesis de una querella por el delito de defraudación fiscal y su equiparable 108 y 109, y que en breve vamos a ver sobre empresas factureras, tiene siempre su antecedente en una auditoría. La auditoría debe de ser legal. Si la auditoría es ilegal, por supuesto que esos matices pueden alcanzar el resultado de la incriminación penal fiscal. Ojo, bueno, luego seguimos en estos 12 minutos que me quedan. Ok, los contribuyentes tienen derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de la facultad de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Y luego lo preguntaba en mis cursos, en mis charlas. A ver, ¿saben cuál es el momento clave en que un contribuyente se puede corregir? Sí, un contribuyente se puede corregir a partir del primer momento con el que se notifican las facultades de comprobación. Dice el segundo párrafo del artículo 42 que a partir de la notificación que se da con el documento que se pone en conocimiento del contribuyente de la revisión,
en ese momento se inicia. Ah, bueno, ¿y cuál es el plazo límite para autocorregirse? Luego me dicen la última acta parcial, el acta final, el oficio de observaciones, que si será melón o será sandía o será la vieja del otro día. No, hay que leer la ley. Y la ley es muy clara. Y nosotros los abogados, parafraseando hace días al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, nosotros los abogados vamos construyendo sobre la base, sobre el alcance del desentrañamiento jurídico de lo que dicen las normas. Y dice la norma, los contribuyentes podrán corregirse, artículo 14, vinculado con el artículo 2 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en que se dé inicio el ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal. Ojo, ¿y qué creen? Les voy a dar un tip que no le he dado en ninguna conferencia, en ningún curso. Acabo de recibir una luz divina. Fíjense nada más lo que dice el artículo 42 y hoy les voy a compartir algo novedoso. No lo había compartido en ningún lado. Fíjense lo que dice el artículo 42 del Código Fiscal. Dice, las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, ahora, o los asesores fiscales, y ahora los asesores fiscales están adentro. Yo ya no soy asesor fiscal, yo soy coach fiscal. Dice, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y en su caso determinar las contribuciones omitidas. Rayen ahí, abogados, por favor, con marcatextos. Tengo gente aquí estudiando conmigo. Dice, para determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, y se señalan las facultades de comprobación en sus 11 fracciones. Bueno, entonces este artículo 42 dice que los contribuyentes, sabemos quiénes son los contribuyentes, los que causan la situación jurídica o de hecho, los responsables solidarios, no los que yo pienso, los que dice la ley y con los supuestos de la ley, los terceros, cualquiera que tenga relación, o los asesores fiscales, pues bueno, ya se imaginarán, han cumplido con disposiciones fiscales y aduaneras, bien, y en su caso determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, de donde llegamos a la conclusión que entonces las contribuciones omitidas, de acuerdo a lo que dice el Código Fiscal, no son lo mismo que créditos fiscales. Contribuciones omitidas son una cosa, créditos fiscales son otra cosa, y también las facultades de comprobación, lo dice el primer párrafo, sirven para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades. Luego entonces, y dice el segundo párrafo, ya que ando aquí encarrerado, dice el segundo párrafo, déjenme aquí, ok, aquí dice, dice, las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente, con el primer acto, ¿ok? A partir de ese momento me puedo autocorregir y hasta antes de que se le notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Ojo, si el fisco federal determina contribuciones omitidas a un contribuyente y va y le toca la puerta para notificarle el crédito fiscal y no encuentra el contribuyente, le deja un citatorio a una hora fija del día hábil siguiente, el contribuyente de buena fe, si considera que así lo es, que debe de corregir su situación fiscal y la corrige el día que le dejaron el citatorio, es más, una hora antes de que le notifiquen el crédito de contribuciones omitidas, la autoridad debe de valorarlo. Y les juro que por lo menos eso da lugar a una nulidad para efectos, la cual puede ser para efectos maravillosos. Pues bueno, queridos amigos, queridos colegas, esta última norma no contiene
el término para corregirse en relación a créditos fiscales, solo a contribuciones omitidas, lo que es producto de otro estudio y otros comentarios. Y pues bueno, si hay algunas preguntas para la gente bonita de Veracruz, me gustaría me lo hicieran saber, me lo comentaran. Si no, pues bueno, digo, hay muchas cosas en el tintero. Hay algo que sí quiero platicarles, no quiero que se me vaya. Lo estaba yo leyendo por aquí en este material. Ojo, todo contador público, todo empresario debe de saber que existe un antecedente cada que el fisco hace un acto de fiscalización. No nos hagamos como tío Lolos, que se hace pato él solo. Luego veo contadores públicos queriendo cuadrar una contabilidad que en años andan en el jajaja, en el jejeje, haciendo como que trabajan y cero productividad. Hoy esta pandemia nos debe enseñar a ser 100% productivos, bien productivos, con resultados prácticos y objetivos, aplicados a lo que debemos hacer, no lo que pensamos que debemos de hacer. Cuando llega una revisión, hay que pensar y analizar sobre la base de la contabilidad qué retenidos no se enteraron, qué pagos provisionales no se hicieron, qué pagos definitivos no se hicieron, qué información tenemos con contribuyentes que están contaminados con temas de simulación de operaciones. Eso es muy importante. ¿Cómo está la vida fiscal del socio, accionista, representantes legales? Porque pueden tener alcances de una revisión fiscal, por supuesto que sí. Todo esto debe de considerarlo el control público como una estratega elemental para planear la atención del acto de fiscalización, toda vez que el profesional de la contaduría será el que aporte la contabilidad, el que aporte las pólizas contables, los documentos que respalden las operaciones de ingresos, costos y gastos, amén de que la autoridad ya los tenga en su servidor informático, etcétera. El contador público va a tener que aclarar, en su caso, las inconsistencias que detecte, que tengan que ver con hechos o omisiones, con el oficio de observaciones, etcétera. Luego, entonces, el control público que se dedique a calcular el IMSS, el Infonavit, a hacer trámites gubernamentales, de hacer concursos, involucrarse en otras áreas de la empresa, menos la contabilidad, el resultado será la crónica de una muerte anunciada. El día que agarremos una balanza de comprobación, tenemos bancos en rojos, no hay conciliaciones bancarias, saldos deudores con sus cuentas de gentes que no deben estar, que pueden ocasionar temas de dividendos para las empresas. Tenemos saldos acreedores que pueden representar otros ingresos o ingresos acumulables al contribuyente, o información que puede servir para planear actos de fiscalización hacia contribuyentes cercanos al grupo. Bueno, ha sido una hora muy práctica, muy didáctica. No pretendo agotar, sería una locura esos temas tan importantes, pero bueno, creo que les he dado una base genérica de lo que deben de cuidar. Al final del día, contribuyente que no paga impuestos no va a pagar honorarios, y son tiempos de reposicionar nuestra carrera y de no regalar nuestro trabajo. Pues bueno, me despido de la gente bonita de Veracruz. Vamos a ver si hay algún comentario, mi querido Ciro. Bueno, a ver, hay unos comentarios de aquí para compartirlos con los amigos de YouTube. Dice Sergio, cada vez estamos presentes ante una autoridad más caprichosa en cuanto a la demostración de operaciones. Sí, lamentablemente esto va a quedar en manos de tribunales, pero también hay una cosa, mi estimado Sergio. Cuando hacía la carrera de Derecho, acuñé una frase que decía, o que dice, que el frío sabe dónde se pega. No debe de tener ningún temor el contribuyente que realiza operaciones normales. Que se preocupe el que esté simulando, que se preocupe el que esté comprando y vendiendo facturas. Ese sí que se preocupe, pero en el peor de los casos, en otro escenario, estaríamos frente a abusos exacerbados de la autoridad. Dice Bertín Bello, ¿qué pasa si me autocorrijo y pago unos 1,000 pesos que yo valoré que es suficiente? ¿Qué sucede si el crédito es mayor? Te lo deben de tomar en cuenta y restarle los 1,000 pesos al crédito determinado, considerando que la autoridad valide ese tema. Sí,
me queda claro que la autoridad va a decir que ya terminó la revisión, pero bueno, ese es otro tema. La ley es muy clara al señalar el tema que nos ocupa y sobre una interpretación conforme de la Constitución en aplicación de un principio pro homine. Yo pienso que la autoridad debe de restarle esos 1,000 pesos a esa cantidad que te ha determinado vía contribuciones omitidas o créditos fiscales la autoridad fiscal. Ok, ¿algún otro comentario, mi querido Ciro? Bueno, pues entonces, gente bonita de Veracruz, me dio mucho gusto saludarlos, que tengan pues una feliz semana del contador. Sé que tienen varios eventos, me siento agradecido con esta invitación que me acaban de hacer para charlar en estos temas. Que tengan una excelente tarde y aquí me quedo en la siguiente hora con las gentes que tenemos aquí en nuestro chat privado. Muchas gracias y seguimos en contacto. Contador Marco Antonio Holguín, muchísimas gracias por su presentación. Gracias a todos ustedes que nos están viendo esta mañana. Y bueno, nos vemos el día de mañana, 27 de mayo, a las 9:45 con la contadora Yadira Albor, con el tema la nómina en época de COVID-19. Y bueno, en el transcurso del día o de mañana por la mañana, les estaremos enviando la liga para sintonizarnos. Les agradezco muchísimo y pues estaremos en contacto. Gracias. Buena tarde, gracias, qué amables. Saludos.